Bien, iniciando, vamos con el COVID-19 y sus aspectos psiquiátricos. Aquí les muestro una estadística sobre una pandemia que hubo anteriormente, también provocada por un coronavirus, como lo es el SARS, el SARS-CoV-1, o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, en el que hicieron alrededor de 60 estudios, lo que se trata de un metaanálisis con más de 2.500 casos, donde se dieron cuenta que alrededor de entre el 20 y el 40% de los pacientes quedaban con alguna secuela, por ejemplo, como insomnio, el 42%, ansiedad en el 36%, deterioro de la memoria el 34%, estado de ánimo deprimido el 33% y pues algunos datos más, lo que se puede hacer como una comparativa y un acercamiento de lo que pueden hacer estos virus, los coronavirus, ¿no? Aquí, pues también hay otras estadísticas que muestran que en estudios más recientes, seguimiento de 6 pacientes en un estudio en China, se vieron que alrededor de una cuarta parte de los pacientes, es decir, el 25%, presentaban trastornos como ansiedad, depresión y dificultades para dormir. También en un estudio en Estados Unidos, pues se vio que aquellos pacientes que tenían un diagnóstico de una de estas enfermedades psiquiátricas, después de tener COVID fue del 18.1%. Y pues actualmente también mencionaba Estados Unidos, pues que el riesgo de más bien la probabilidad de que un paciente tenga una enfermedad psiquiátrica posterior a 90 días de tener un diagnóstico de COVID-19 es del 5.8%. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debe que existan estos como enfermedades neuropsiquiátricas? Pues la verdad es que hay como mucho que debatir, pero actualmente pues se presentan algunas teorías que pudieran explicarnos el por qué sucede esto. La más aceptada y la que comúnmente se difunde es que se debe a una inflamación sistémica grave. Eso quiere decir que los pacientes que tuvieron una enfermedad más grave de COVID-19 es más probable que tengan más secuelas y por lo tanto también una afectación neuropsiquiátrica más importante. Esto pues como vemos cuando existe una cascada inflamatoria se liberan citoquinas, por ejemplo la interleucina 6 o el factor de necrosis tumoral, que llegan al cerebro y es cuando a través de reacciones neuroquímicas pues, pueden afectar el funcionamiento normal de nuestro cerebro. También aunado a esto, pues sabemos que el virus por sí solo crea trombosis microvascular y con esto pues también un daño cerebral y la neurodegeneración. Otros aspectos importantes que han observado es que en estos pacientes se observan niveles elevados de las cadenas ligeras de neurofilamentos en la sangre periférica y también pues menciona que existe un drenaje linfático en órganos circunventriculares y que puede estar disfuncional y por lo tanto pues está a consideración. Pero a todos los pacientes les puede suceder esto. Pues la verdad es que no, porque depende más bien de la persona. Cada persona es diferente y por lo tanto está asociado a algunos factores de riesgo. Por ejemplo, aquellas personas que están en más contacto con personas enfermas, infectadas por el virus, van a tener más riesgo. Aquellas que tengan miedo de infectar a los miembros de la familia, también la falta de acceso a pruebas y atención médica, el distanciamiento físico, confinamiento en el hogar, la cuarentena y la soledad, mensajes y directivas inconscientes con respecto a las medidas de salud pública, como el uso de mascarillas, la mayor carga de trabajo, dificultades económicas, inseguridad, la escasez de recursos disponibles, la disminución de libertades personales e informes continuos que existen en todos los medios que actualmente dependemos, como pues YouTube, Facebook, la televisión, etcétera, que también pudieran ser como detonantes o pues funcionar como un factor de riesgo para predisponer a un paciente a tener estos efectos neuropsiquiátricos. También, pues como sabemos, la cuarentena tiene mucho que ver, ya que pues la vida no es como comúnmente la conocíamos en estos tiempos.
Por ejemplo, en artículos mencionaban que aquellos bebedores que eran habituales, el 32% aumentó su consumo de alcohol. Aquellos que ya no bebían, el 19% comenzó a beber de nuevo. Y fumadores, el 20% consumió más tabaco. Y aquellos que ya no fumaban, el 25% volvió a fumar. Es como un ejemplo. También, pues, otros estudios mencionan que la cuarentena tiene mucho que ver con efectos psicológicos, por ejemplo, más ira, aburrimiento, miedo, agotamiento emocional, irritabilidad, más estrés y también pues comportamientos agresivos con pacientes con personas de su propia familia y entonces pues es un problema. Y con aquellos pacientes que ya de por sí ya tenían una enfermedad mental como ansiedad o otra más grave como esquizofrenia, pues la cuarentena pues los afecta de tal manera de que los hace más propensos a tener recaídas en su enfermedad y muchas veces pues más riesgo a ser infectados ya que pues no cumplen con las reglas y entre otras cosas tienen conductas como un poco eh, pues malos hábitos más que nada como fumar o tomar alcohol, ir a reuniones y esas cosas pues los predisponen a ser con mayor facilidad infectados por el COVID. Y, y en general pues esto es algo preocupante, pues la verdad es que no hay como estudios que te digan que eso pudiera ser preocupante o no. Pero aquí les traigo un artículo que encontré sobre la anterior pandemia por coronavirus, el SARS-1 y el MERS, en donde hicieron un seguimiento a los pacientes entre 3 meses y 46 meses, donde vieron que los pacientes, alrededor del 15%, persistían los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, y alrededor del 30% aún con un trastorno de estrés postraumático. Entonces, pues sí se trata de algo que es realmente preocupante.